Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement, en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. C'est ça, hein, je crois. La question du voile, c'est la question d'une religion, d'un signe extérieur religieux. C'est ça. C'est la question du foulard, plus exactement, d'ailleurs. Moi, je suis pour la loi de 1905. C'est notre République. La République est laïque. La laïcité, ça n'est pas combattre une religion. Et donc, avec moi, il n'y aura pas l'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Monsieur Macron, je vous ai entendu, avec votre gouvernement, vous réjouir d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français. Moi, je n'ai vu que des Français qui m'ont parlé de leurs problèmes de pouvoir d'achat. Je n'ai vu que des Français me dire qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils ne s'en sortaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Et 7 Français sur 10 considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat depuis 5 ans. Je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler. Je vous en remercie. Le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais. J'ai oublié les 17 000 ou 15 000, 14 500, pardon, emplois industriels perdus sous votre quinquennat, et un bilan social qui est encore pire. On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4 %. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il ne vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Alors peut-être que Madame... Et c'est aussi ce qui fait qu'on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position, de considérer que plus on travaille tôt, plus on travaille dur, et plus il faut partir tôt. Et par conséquent, je propose un système qui est progressif. Tous ceux qui auront eu un premier emploi significatif avant l'âge de 20 ans, entre 17 et 20 ans, pourront partir à la retraite à 60 ans après 40 annuités. Et progressivement, au fur et à mesure de l'âge auquel on rentre dans le système, eh bien, on atteindra maximum 42 annuités et 62 ans. C'est évidemment fort différent du projet de M. Macron qui veut faire travailler tout le monde jusqu'à 65 ans. Et donc, il n'y a qu'une manière de financer, c'est de travailler progressivement plus. Avec un pilier qui est le plein emploi, on pourra y revenir, parce que le travail, pour moi, est un fil rouge, c'est-à-dire réussir à faire comme ce qu'on a fait sous ce quinquennat. Et un deuxième pilier, qui est de décaler l'âge légal, qui est de 62 ans aujourd'hui, de 4 mois par an. Ce qui veut dire que vous atteindrez en 2028 64 ans et en 2031 65 ans. Un abanico de temas en este debate, costo de vida como tema central, es lo que le importa justamente a los franceses, la reforma previsional, el sistema de salud, la guerra en Ucrania, bueno, diferentes temas que dijeron presente en este debate de ambos candidatos, este debate televisivo. A ver, ¿nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? ¿Quién ganó?
En un debate generalmente no hay un empate técnico, siempre hay un ganador, siempre hay un perdedor. Sí. Leticia. Los analistas coinciden en Macron. Yo, como lo adelantaba antes, por un lado, me parece que sí salió muy airoso Macron cuando habla, bueno, más de la cuestión social, de la cuestión religiosa, ¿no?, que veníamos planteando. Una Le Pen que venía haciendo una campaña que se había enfocado sobre todo más en la cuestión económica, pero que en el momento en el que se da este debate, que no sé si comparten además esta idea de que estén enfrentados y todo ayudó a que sea como una cuestión más cercana, por supuesto ahí sale de Le Pen, ¿no?, en contra de la cuestión migratoria, bueno, planteando, como lo veíamos, que ella prohibiría el uso del velo en las mujeres musulmanas, ¿no? En ese sentido me parece que, bueno, Macron fue más fácil justamente golpearla en ese sentido. De hecho, le dice textualmente, bueno, mezcló terrorismo con islamismo y no me acuerdo, y inmigración, pero en otro sentido, y me parece que esto después coincidían también varios analistas, en varias oportunidades se ve una subestimación muy fuerte de parte de él hacia ella, sobre todo en las cuestiones económicas, que de hecho esto me parece que ayuda a la imagen de ella, ¿no?, a verla justamente, bueno, cuando él la subestimaba, ella planteaba, por ejemplo, bajar el IVA en los impuestos energéticos, y él todo el tiempo diciéndole, no, esto es imposible, esto no se puede hacer, ¿no?, como un cierto desconocimiento de ella que me parece que contribuye más a la imagen de ella, de cómo la presenta, que de Macron. Augusto, ¿es así o es todo al revés? Los debates también son sensaciones que uno le deja. Pero claro, obvio. Entonces, yo creo que... No, si le preguntás a Macron y le preguntás a Le Pen, los dos ganaron. Sí, claro, eso claro. es obvio. No, a ver, me parece que es cierto lo que dice Leticia de que Macron tuvo una actitud media de subestimarla, media arrogante, pero me parece que al mismo tiempo, cuando Le Pen tuvo que salir a discutir cuestiones más finitas, quedó muy expuesta y quedó, para mí, se quedó expuesta como un poco preparada en muchos de los temas en los cuales Macron sí estaba preparado. Macron lo que hizo fue una defensa cerrada de su gestión, tiró números. En algunos casos le quedó demostrado que, digamos, tiene pensamiento, digamos, más cercano al neoliberalismo, ¿no? Esto no estoy diciendo la pólvora. Pero me parece que Le Pen llegaba al debate con una posición de fortaleza, creciendo en las encuestas, planteando una agenda social que me parece que tendía, hay que ver qué pasa mañana, a seducir más a los votantes de Mélenchon que en la agenda de Macron. Y después del debate, Macron rascó un poquito y salió la Le Pen del 2017, ¿no? Sí, del 2000, la Le Pen más auténtica. La Le Pen más auténtica, la que tiene una postura más radicalizada contra los migrantes, muy islamofóbica, por eso ¿no? perdió un montón de votos. Exactamente, bueno, lógico que iba a entonces, plantear. digo, Macron me parece que logró mostrarse en algunos sentidos autocrítico y en algún sentido más cercano, digamos, en algún punto. Y logró cambiar la narrativa. Digamos, no planteó el cordón contra el fascismo como en el 2017, sino que dijo, bueno, acá vamos a o Francia dentro de una Europa integrada o Francia aislada, ¿no? Y Le Pen insistía en esto de recuperar el dinero de los franceses, el poder adquisitivo, y me parece que no logró profundizar más allá. Por eso yo creo que terminó más expuesta que fortalecida. Alejandra, ¿quién quedó expuesto? Bueno, ¿Quién sí, quedó expuesta? Evidentemente el hecho de que Le Pen haya propuesto, por ejemplo, bajar la edad jubilatoria, y esto de que Macron le dijera, no, es imposible porque el sistema no da, y que tuviera que decir, no, conmigo los trabajadores van a tener que trabajar más tiempo. Sí. Que esa es una frase bastante fuerte, y creo que también, yo creo que la favorece a Le Pen, coincido con Leticia, más allá de que es verdad que siempre pasa que los que gobiernan en el momento son criticados, y los que proponen, los que se oponen, quizás hacen propuestas que después, bueno, son difíciles de cumplir, eso siempre pasa, pero sí es verdad que dialogaba un poco más con los sectores populares, digo, es extrema derecha, y creo que ese es el otro dato. Los franceses van a tener que elegir entre derecha y extrema derecha. ¿Qué nos dice eso de Europa? ¿Hay una derechización de Europa? Yo creo que sí. Y otro dato es que fracasaron las socialdemocracias en Europa también, al estilo PSOE, al estilo Partido Socialista Francés, porque me parece que eso es uno de los debates que abre. O sea, es un dato muy interesante que tengan que elegir entre un neoliberal y una persona de extrema derecha. Y lo último que redondeo es el tema inmigración. Los dos tienen una política antiinmigrante. De hecho, Leticia mencionaba el tema del velo.
Y Macron también tiene una política de no dejar usar el velo y una política xenófoba. Claro que al lado de Le Pen, lógicamente. Claro, al lado de ella, que directamente plantea que no tienen que tener los mismos derechos los franceses que los inmigrantes, plantea la deportación inmediata. Bueno, Macron también tiene una política antiinmigrante, que eso es lo más trágico para los franceses. Creo que es eso, tener que elegir entre estas dos opciones tan contrapuestas y tan perjudiciales al fin y al cabo para las demandas populares. Juan. No, yo quiero saltar el tema del debate. Acá yo soy bilardista, digamos. Macron tiene en promedio 10 puntos de ventaja sobre Le Pen en las encuestas. Por supuesto pueden fallar. Entonces, sí, mi lógica es, si no saliste muy desfavorecido en el debate, ganaste, ¿no? Coincido con Ale. Macron gobierna un presidente de centro-derecha. Así como un último apunte, quizás para pensar lo que viene, digo, me pareció interesante esto que decía Le Pen acerca de la pérdida de empleos industriales, ¿no? Y Macron le decía, bueno, el desempleo bajó, porque ahí la discusión es económica, pero es también cultural, porque cuando Le Pen dice se perdieron los empleos industriales, más allá del dato, digo, porque hay irreversible de que es un proceso de globalización que ya lleva varias décadas, es hablarle a esos trabajadores que han perdido en términos de condiciones de vida económicas, pero es también un golpe cultural a esa identidad, si querés, de la Francia periférica, ¿no? Yo creo que ahí también hay una diferencia muy clara, porque es cierto que quizás en cuestiones programáticas hay acuerdos, pero esto nos lleva a pensar que Macron y Le Pen le hablan a dos mundos completamente distintos, ¿no? Culturalmente en Francia. Recién Juan mencionaba la palabra encuesta. ¿Qué está pasando por estas horas en Francia? Tenemos la última encuesta. Félix Taylor, ¿qué dicen los números? A ver. Aquí estamos. La segunda vuelta en Francia, según esta encuesta de Ipsos Soprasteria, indica que Macron tiene el 56% de intención de voto y le sigue obviamente Le Pen con el 44%. ¿Qué pasa con los indecisos? El número es del 13%. Y la participación esperada para mañana es del 69% y esta consulta se hizo sobre el universo de 12.706 personas entre el 15 y el 18 de abril. En Francia hay veda electoral, pero en la Argentina no. Podemos hablar de la elección de Francia y podemos hacer con este equipo ya una boca de urna. ¿Qué les parece? Leticia, ¿quién gana el domingo? Creo que va a ganar Emmanuel Macron, pero que va a estar... no va a ser una gran victoria, sobre todo si pensamos lo que pasó en el 2017, donde justamente la diferencia era el doble de lo que es ahora según las encuestas. ¿Augusto? Sí, gana Macron, pero con el dato que me parece que hay que prestar la atención de un crecimiento sostenido año tras año de la ultraderecha en Francia. A ver, Alejandra. Sí, bueno, pareciera ser que gana Macron. Las encuestas a veces nos dan sorpresas. Sí, claro. Pero bueno, esta tradición francesa del antifascismo quizás puede llegar a pesar. Pero sí es verdad que si sigue con esta política neoliberal, Macron va a tener algunas complicaciones y también es un desafío para la izquierda francesa a ver más qué allá hace, de ganar. si le puede disputar este escenario popular que toma Le Pen. Juan. Consenso también acá, si hay consenso, creo que va a ganar Macron. Coincido con Ale, la gran pregunta, si gana, es cómo va a gobernar.